Uno, dos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. Bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, camino de santidad, ¿verdad? Estoy muy contento porque ayer hablaba con un hermano. Bueno, antes de empezar, hay muchas sillas vacías, faltan algunos hermanos. Si ves que ahí falta alguien, márcale y dile, acuérdate que el domingo es el día del Señor, tienes que estar ahí. Entonces márcale, velo, pregúntale si todo está bien, ¿verdad? Pero sí, falta. Ok, un poquito más, ¿me regalas un poquito más de audio? Gracias. Ok, ahí está, yo también me escucho bien ahí. Estaba muy contento, la verdad, yo me aventé todo el congreso de mujeres, no estuve aquí presente, más que el viernes, pues, que me tocó compartir, pero el sábado, todas las plenarias me aventé y dije, a ver qué predican, ¿verdad? Y nada, no se crean. Pero la verdad que mi corazón, hablaba ayer con un hermano y le decía, mi corazón ardía al escuchar cada uno de los mensajes. Yo sé que, pues creo que todas, o alguien ya había predicado en un congreso de mujeres de las que predicó, ¿no? Le decía, mi corazón ardía al escuchar cada uno de los mensajes, que era pura palabra. Nada que, pues yo siento en mi corazón y que a mí el Señor me habló y que en un sueño, nada, era pura palabra. Y le decía a ese hermano, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque las hermanas han aprendido. Entonces, pues muy bien, hermanos, ¿les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor para comenzar nuestro estudio? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias Señor en esta mañana porque podemos estar aquí una vez más reunidos como iglesia local. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Te pedimos, Padre eterno y glorioso, por aquellos hermanos que no han podido venir, Señor, ya sea por alguna circunstancia, por alguna enfermedad, por desánimo, Señor, que están pasando en sus vidas. Gracias, Señor, por el mensaje que se va a hablar en esta mañana. Padre, te pido, como todos los domingos en las mañanas, te pido que me des sabiduría, que me des entendimiento, Señor, que pueda exponer tu palabra correctamente, que no le quite ni le añada, Señor, sino que sea nada más tu santa palabra. Yo te doy gracias, Señor, por este tema que se va a compartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, estamos con nuestra miniserie, porque es una miniserie, ¿verdad? La que estamos dando. ¿Cómo se llama? Quiero tirar la toalla, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho esa frase? Quiero tirar la toalla, ¿verdad? Ya que estamos cansados, desanimados y decimos, quiero tirar la toalla. Decíamos que cuando una persona está desanimada, sus emociones cambian, ¿verdad? Nos podemos mostrar enojados, tristes, con un dolor en nuestro corazón, ya no intentas luchar, ni seguir adelante, das todo por perdido, y es mejor, a veces dices, yo creo que es mejor huir y dejar solamente que las cosas pasen, ¿verdad? Y eso nos da una evidencia de que estamos en un desánimo. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí va a decir que nunca ha pasado por desánimo. Yo creo que todos hemos pasado por desánimo, o inclusive en este momento estás pasando por algún desánimo. Y la palabra desánimo, como lo hemos estado diciendo en estos temas, la palabra desánimo es desaliento, ¿verdad? Es una falta de ánimo, es fuerza o falta de fuerza o energía para hacer o resolver algo. Entonces, hermanos, a través de esta serie estamos viendo las razones por las cuales una persona se puede desanimar. Las razones por las cuales una persona se puede desanimar, o por qué quizás en este momento estás desanimado, ¿verdad? Entonces, estamos viendo a través de la palabra de Dios cómo Dios nos anima, pero no solamente Dios nos anima, Dios nos pide que nos ocupemos, ¿verdad? No nomás te dice, échale ganas, no, te dice, ocúpate y que esperemos en Él, ¿verdad?
Y en esta serie ya hemos visto dos razones por las cuales puede llegar el desánimo a nuestra vida. La primera de ellas que es cuando alguien está involucrado y la otra persona está comprometida. Cuando alguien está comprometido en algo y solamente ve que una persona está involucrada, eso puede traer desánimo a nuestra vida, porque decíamos que comprometido y involucrado no es lo mismo, ¿verdad? Involucrado es estar ahí cuando se pide, nada más, y estar comprometido es dar la vida. Y el domingo pasado vimos que algo que también puede traer desánimo a nuestra vida es cuando somos menospreciados y sufrimos. Cuando sufrimos ese menosprecio, puede llegar a nuestra vida el desánimo. Y vimos varios ejemplos a través de la Biblia, cómo personas sufrieron ese menosprecio o tuvieron ese sufrimiento y pasaron por un desánimo, ¿verdad? Y para comenzar nuestro estudio, que es nuestro pasaje clave que vamos a tener a través de toda esta serie, es Hebreos capítulo 12, versículo del 3 al 6. Hebreos 12, del 3 al 6. Hebreos 12, del 3 al 6. Amén. Dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Te lo estoy leyendo en la versión lenguaje sencillo. Mucha gente pecadora lo dio y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo de Dios que Dios les ha dado a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tome las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. ¿Verdad? Dice, Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su hijo. Y en la mañana de hoy, hermanos, vamos a ver la tercera razón por la cual una persona se puede desanimar. Y la tercera razón es por amargura en el corazón. Por amargura en el corazón. Mira, hace ya algunos años, ya muchos años, yo comencé a tener un dolor en la parte izquierda, en la parte baja de la espalda, en el lado izquierdo. Y era un dolor muy fuerte que a veces me daba, se me quitaba, me venía, me daba, me venía. Entonces, pues yo decía, no sé qué tengo, ¿no? Y ya hasta que fui con un doctor y ya me dijo, ¿sabes qué? Todos los síntomas que tú tienes, parece ser que tienes piedras en el riñón o una piedra en el riñón. Entonces yo dije, pues si eso, no, pues eso se puede tratar, se puede quitar, muchas veces con medicamento, pero hay que checar qué tan grandes están, ¿verdad? Entonces, pues yo dije, pues está bien, luego lo checo. No lo chequé y seguía con ese dolor y después el dolor comenzó a empeorar, cada vez los dolores eran más fuertes. Antes me dolía, a veces sí, a veces no, pero ya después los dolores eran constantes todos los días, ¿verdad? Entonces me comenzaba a doler y decía, una pastilla, ya, echaba la pastilla y se me quitaba y vámonos a trabajar. Y así estuve por muchos años. Después de eso comencé a orinar sangre, ¿verdad? Entonces me asusté y fui con el doctor y ya le dije, oye, pues, ¿qué pasa? Me dice, entonces todo indica, ahora sí, que tienes piedras en el riñón o una piedra en el riñón, entonces debes de checarte. Y no iba y me checaba. Me tomaba una pastilla y me iba a trabajar. Entonces así estuve por años. Y pues nada más un día el dolor me dobla, ya no me puedo levantar realmente de la cama, empecé a tener temperatura, vómito, ya no, entonces me tuve que ir a urgencias. Me fui a urgencias, entonces me dijeron, pues ¿sabes qué? Pues sí, al parecer traes una piedra en el riñón. Entonces me dijeron, pues te vamos a dejar aquí. Entonces ahí me dejan
me mandan a hacer una tomografía y pues ya en la tomografía pues obviamente sale lo que realmente tenía, ¿no? Y pues vaya que sí, no tenía una piedra, tenía 5 piedras en un riñón. Entonces la más grande de ella medía 5 centímetros. ¿Te imaginas? El riñón mide aproximadamente, aquí tenemos doctora, ¿verdad? 12, uno creo que mide 12 y otro es más grande, ¿verdad? 12, 14 creo. Entonces casi me estaba ocupando la mitad del riñón. Y me dijo, y aparte tienes otras piedritas que miden ahí, 2 piedritas que miden 1 centímetro, otras son milimétricas, pero la que más te está dañando es la que tapó el conducto. Esa fue la que ya, de plano estás tapado el conducto urinario, entonces esa es la que te está doblando. Y entonces me dijo, y aquí en la tomografía, pues ya me la enseñaron y se veía, pues realmente las piedras, ¿no? Lo que había. Y pues me tuvieron que hacer una cirugía, hermanos. La verdad me abrieron como 22 centímetros. Me quitaron un pedazo de costilla para poder quitar las piedras. La cirugía se complicó un poco, me desangré. Algunos hermanos de aquí me donaron sangre. Éramos una congregación muy pequeñita todavía. Teníamos meses de haber iniciado la congregación. Y pues así fue, se complicó. Y cuando ya nos entregan las piedras para verlas, y el doctor uno de los doctores que me operó, resultó que pues era amigo mío, me dice, estuvo un poquito complicada, se complicó, dice, sobre todo porque la piedra que medía 5 centímetros estaba como encarnada en tu riñón. Entonces cuando nos enseñó la piedra, parecía que sí, la piedra tenía como raíz, ¿verdad? Tenía como una raíz. O sea, estaba enraizada en el riñón. Ya era casi parte del riñón. ¿Por qué te cuento todo esto, hermano? Porque en la mañana de hoy, la Biblia va a ser nuestro escáner que nos va a tomar esa tomografía y veremos si hay desánimo por amargura en nuestro corazón. Y si hay desánimo en amargura por nuestro corazón, ¿qué tan arraigada está esa amargura en el corazón? A veces podemos pensar y decimos, pues sí, pero que la Biblia sea ese escáner y que nos muestre realmente qué tan grande está esa amargura en el corazón. ¿Recuerdas que hablamos el domingo pasado sobre Noemí? Y Noemí decía, ¿verdad? Ahí viene Noemí, dice, ya no me llame Noemí, llámeme Mara, ¿verdad? Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella decía, estoy en amargura. Es por eso la palabra Mara es amargura. Por eso has escuchado allá en la parte sur los Mara Salvatrucha. Mara, amargados, tienen una amargura, ¿verdad? Por eso usan esa frase. O se nombran así, ¿no? Parte de ello. Entonces, vamos a ver en la mañana de hoy, ¿qué es la amargura? ¿Qué es la amargura? En el Antiguo Testamento, la palabra amargura viene de una palabra en hebreo que es ácido, fermentado, estar afligido, ser cruel, áspero, seco, que no tiene tacto, que es violento, que es amargo. Esa es la palabra amargura. Y haciendo el estudio veía y decía, fíjense ahorita que están hablando de Abigail, pues realmente Nabal estaba amargado, ¿verdad? Nabal tenía amargura en su corazón. Y la palabra amargura en el Nuevo Testamento viene de una palabra en griego que es punzante, ¿verdad? Punzante, que es perforar. También este significado es afilado como una flecha, desagradable y venenoso. Venenoso. Esa es la palabra amargura. Quizás te estás identificando con una de estas cosas. Una persona con amargura en su corazón es una persona envenenada y que envenena con sus palabras. Es punzante a la hora de hablar y de expresarse y lo hace con un sabor amargo. Realmente en su corazón es una persona atormentada y afligida.
atormentada y afligida. La amargura es un estado mental y emocional que poco a poco carcome, poco a poco carcome. Y este estado que intencionalmente se aferra a los sentimientos del enojo. Hay una molestia todo el tiempo dentro de esa persona. Todo el tiempo hay molestia. No le puedes decir nada porque es punzante. Hay algo dentro de él que es punzante y es muy fácil de molestarse, es muy fácil de airarse. Dices, ¿le diré o no le diré? Porque se va a enojar. ¿Cómo va a reaccionar? Si le digo, mejor no le digo. Ya sé cuál va a ser su respuesta. Hay algo dentro de él que todo el tiempo está molesto. Esta persona está afilada como una flecha, esperando que alguien le diga algo para poder clavarla. Esperando que alguien le diga algo para poder clavarla. Siempre está listo para ofender. No le puedes decir nada porque luego te dice, ¿y tú? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo piensas? ¿Y tú? Siempre está a la defensiva. Una persona amargada es venenosa. Nada le parece. Todo lo ve malo. Y siempre todo lo que habla es para tirar veneno. Veneno, veneno, veneno. Todo malo, todo malo, todo malo. Una persona amargada es violenta. Es cruel. Es violenta, es cruel, es áspera en sus contestaciones. No tiene tacto al decir las cosas. No tiene ese tacto para poder expresarse. No tiene tacto para poder dirigirse hacia una persona. La pregunta es, ¿te identificas con alguna de estas cosas? No me contestes. ¿Te identificas con alguna de estas cosas? Quizás sí. Y si sí te identificas, ¿qué tan enraizada está esa amargura en tu corazón? ¿Qué tan enraizada está? Vamos a ir a la luz de la Biblia para que la Biblia nos haga una tomografía del corazón y podamos ver qué tan enraizada está. ¿Cómo identificamos que hay amargura en el corazón, ya que su consecuencia es el desánimo? ¿Verdad? Es lo que estamos viendo en esta serie. ¿Qué es lo que nos puede traer un desánimo a nuestra vida? Repito, ya vimos que algo que puede traer desánimo es cuando una persona está involucrada, pero solamente una persona está comprometida, pero solamente ve cómo la otra está involucrada. Y hablábamos en todos los aspectos, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en la colonia, nada más. Y la otra es cuando pasamos por sufrimiento y menosprecio. Y ahora vamos a ver por la amargura en el corazón. Hermanos, y déjenme les digo que los cristianos no somos inmunes al sentimiento de la amargura. No podemos decir yo soy cristiano y a mí la amargura nunca me va a llegar. Reprendo la amargura. Reprendo el espíritu de amargura. No somos inmunes. No podemos decir, a mí nunca me va a pasar. A mí nunca me ha pasado. Vamos a ver a la luz de la Biblia y vamos a ver varios ejemplos que la amargura llegó a las personas que conocían del Señor. Las personas que amaban al Señor. La amargura en Ana. ¿Se acuerdan quién era Ana? Ana era la esposa de Elcana, ¿verdad? Y en la amargura de Ana, vamos a ver cómo puede llegar amargura a tu vida cuando no obtienes lo que deseas. Cuando no obtienes lo que deseas. Lo que tú quisieras que fuera, como tú quisieras que tu familia operara, como tú quisieras que tus hijos fueran, como tú quisieras que salieran las cosas en el trabajo. Cuando no obtienes lo que quieres, llega amargura a tu corazón. La Biblia nos habla
del Cana y nos dice que este hombre tenía 2 mujeres. Y para empezar, esto no quiere decir que la Biblia lo aprueba, ¿eh? Claro que no, claro que no. Pero este hombre tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y la otra era Penina. ¿Se acuerdan? Pero dice la palabra de Dios que Penina tenía hijos. Ella sí tenía hijos y Ana no podía tener hijos. Y dice la Biblia que cuando llegaba el día en que debían de ofrecer sacrificio, el Cana daba a sus esposas y a cada uno de sus hijos daba parte de la ofrenda para poder ofrecerla. Pero dice la Biblia que Penina se burlaba de Ana e irritaba a Ana, pues ella sí tenía hijos. Y vamos ahí al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 1, perdón, versículo 6, dije 16, ¿verdad? Versículo 6 al 10. Y dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Claro que el esposo sabía qué le pasaba. Él sabía qué le pasaba. Y el esposo le hizo esta pregunta y le dijo, ¿por qué estás tan desanimada? ¿Por qué estás tan afligida en tu corazón? ¿Por qué estás tan desanimada? ¿Por qué tu corazón está tan amargado? Tan amargado. Recordemos a lo que hemos visto, el significado de amargura. La amargura se puede presentar de diferentes formas, de diferentes formas. Le dice, ¿por qué? ¿Por qué estás amargada? ¿Qué no te soy mejor yo que 10 hijos? Ana tenía amargura en su corazón porque no tenía lo que tanto quería y lo que tanto anhelaba: un hijo. Un hijo. Y al no tenerlo, ella trajo amargura en su corazón. Y esa amargura la llevó a un desánimo. Dice la Biblia que siempre estaba, que estaba irritada, enojada, triste, lloraba, no comía, porque había una raíz de amargura en su corazón. No tenía lo que quería. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos pasa eso? Porque no obtenemos lo que queremos o porque las cosas no salen como nosotros queremos, nos llenamos de amargura. Nos comenzamos a llenar de amargura. ¿Y la amargura qué trae? Desánimo. Y dices, que hagan lo que quieran, que piensen como quieran, que actúe como quieran. Ya. Hay amargura en el corazón. Hay amargura en el corazón. Imagínate cómo estaba esta mujer, que así como estaba en su interior, lo reflejaba en su exterior, ¿verdad? En su aspecto personal. Dice que a tal grado que un día ella estaba orando al Señor. Me imagino a Ana toda despeinada y orando, sin bañarse, así, toda desanimada, con amargura en el corazón. Y dice que va a orar al Señor y dice que está llorando y moviendo la boca, y la ve Elí y le dice, ¿estás borracho o qué? El sacerdote le ve y le dice, ¿estás borracho o qué? ¿Hasta cuándo vas a dejar de estar ebria? Ya párale. Párale a tu borrachera. La pregunta aquí es, hermano,
¿Estás amargado por algo que deseas y aún no obtienes? ¿Estás amargado por algo que deseas y aún no obtienes? Quizás lo que puede amargar tu corazón es que tú quieras ver a tu marido aferrado en las cosas de Dios y aún no lo ves, y eso te amarga. O quizás tu mujer, que Dios restaure tu matrimonio. O quizás como el caso de Ana, que tengas un hijo. O te has amargado porque no tienes una casa, no tienes un trabajo, quizás no tienes la salud que tú esperas. Te has amargado porque no ves a tus hijos firmes en los caminos del Señor. Al contrario, cada vez les dices, vamos a la iglesia. A la iglesia. Y eso trae amargura en tu corazón. Quizás hay amargura en tu corazón porque aún no obtienes ni deseas un ministerio. Porque se haga justicia. Hay injusticia que ves alrededor o en tu vida y tú deseas justicia, pero aún no la hay. Y eso ha traído amargura a tu corazón. Pero Ana estaba amargada. Era una mujer amargada. Estaba irritable, triste, lloraba, no quería comer. Había amargura en su corazón. Vamos a ver otra razón por la cual puede haber desánimo en tu vida y en mi vida. La amargura cuando vemos la prosperidad en otros. La amargura cuando vemos la prosperidad en otros. Salmo capítulo 73, versículo 2. Salmo 73, 2. Hasta el versículo 3. Salmo 73, versículo del 2 al 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué le pasó al salmista? ¿Qué le pasó al salmista? En él creció envidia. En él había envidia al ver cómo los arrogantes eran prosperados. El salmista dice, casi se deslizaron mis pies viendo cómo prospera el impío. Y eso, hermanos, cuando nosotros vemos a veces cuando alguien prospera o cómo alguien prospera, eso puede a veces causar envidia, y la envidia te lleva a la amargura. Te lleva a la amargura en el corazón. Al ver cómo otras personas prosperan, al ver cómo los hermanos de la congregación, algunos prosperan, al ver cómo tus vecinos prosperan, al ver cómo tus familiares prosperan, y tú cada día más estirando el dinero para llegar a la quincena. Dices, híjole, todavía faltan 4 días para la quincena y me queda el de 200. Si lo cambio, se va a ir rápido. Y al ver cómo la gente prospera, puede a veces llegar amargura a tu corazón. ¿Cómo reaccionas cuando ves que alguien cambia de carro? Y tú volteas a ver tu carcanchita y dices, caray. Pues está bien. ¿Te gusta? Sí. No, mira. Pues está bien. ¿Cómo reaccionas cuando alguien se va de viaje? Cuando alguien cambia de casa o compra una casa. Cuando alguien tiene un buen trabajo. Y tú ves todo esto y mientras a ti ves tus cuentas y dices, más gastos, más deudas. Y veo cómo otros prosperan. Tú comienzas, tú trabajas y trabajas y trabajas y nomás no ves la salida. Y dices, por más que trabajo, por más que me esfuerzo, no veo la salida. Y ves cómo las otras personas prosperan.
Hay uno que dice ser pastor, dice, porque para mí no es pastor y para mí ni siquiera creyente es, que dice: yo una vez le dije al Señor, Señor, ¿dónde están mis millones? ¿No has visto ese video? Él predica sobre la prosperidad. Él es el que dice: mientras más tú le des a Dios, Dios te va a dar más. Son de esos falsos pastores, ¿verdad? Dice: yo una vez le reclamé a Dios, Señor, ¿dónde están mis millones? Yo aquí salvando almas, restaurando matrimonios y haciendo esto, y nomás no veo mis millones, y veo cómo los impíos prosperan, veo que los que juegan fútbol hasta aviones privados tienen, y yo, ¿para cuándo? Ese hombre, ¿qué tiene? Amargura en su corazón, tiene envidia, y es millonario, pero quiere más, y quiere más, y se ha hecho millonario abusando de la fe de las personas, pero quiere más, 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 más. Y lo peor de todo, que es una congregación como de 5,000, 6,000 o 10,000 personas, y decían: amén, amén. Su veneno los ha envenenado. Por eso dice que la amargura es como un veneno. ¿Quién quiere reclamar sus millones? Póngase de pie. Toda la gente reclamando sus millones. Toda la gente reclamándole a Dios: ¿dónde están mis millones? Amargura en el corazón. Y cuando la amargura en el corazón crece por ver cómo otros prosperan y quizás tú no prosperas, comienzas a hablar del hermano o de la persona y comienzas a hacer un juicio sobre él. Oye, ¿no estará lavando billetes este vale? No estará lavando dinero, porque pues mira, uno aquí trabaja y él, veo que nomás algo y pum, le da. Hermanos, Dios ha bendecido a personas así. Quizás tú llevas 10 negocios, 15 negocios y ninguno te da. Pues quizás Dios no quiere que tengas negocios. Dios quiere que te metas a trabajar. No tiene nada de malo. Pero quizás hay personas que nada más dicen: voy a vender palomitas, y pone y pum. Y ahora voy a hacer esto y pum. Y voy a hacer esto y pum. Y ves cómo los negocios, esa habilidad les ha dado Dios. Y no tengo por qué estar mal contra mi hermano, ni enojarme, ni llenarme de envidia, porque hasta si vende chicles de cajita le va mejor que a mí. No tengo por qué enojarme. No tiene por qué haber amargura en el corazón. Pero comenzamos a hacer el juicio: no estará lavando billetes, no estará robando. Son medios presumiditos, ¿no? Como que se van de viaje y quieren que todo el mundo sepa que se va de viaje. Ahí se empieza a mostrar la amargura que hay en tu corazón. Fíjate a qué grado llegó el salmista. ¿A qué grado llegó el salmista de esta amargura en su corazón? Dice el Salmo 73, versículo 21 al 22. Salmo 73, 21 al 22. Salmo 73, 21, 22. Se llenó de amargura mi alma. ¿De qué se llenó su alma? De amargura. A veces la palabra alma y corazón es lo mismo en la Biblia, no siempre, pero es lo mismo. Dice: se llenó de amargura mi alma, se llenó de amargura mi corazón, ¿verdad? Perdón, dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Era como un animal delante de ti. Estaba actuando irracionalmente. Los animales no razonan, son irracionales. Dice: actuaba como algún animal, era irracional. Su corazón se llenó de amargura. Dice: sentía punzadas, sentía piquetes en el corazón. Y no era por ansiedad ni por estrés. Dice: sentía piquetes. Ahí está haciendo una referencia a que estaba airado. Sentía
punzadas en mi corazón. Hasta lo que no se comía el salmista le estaba haciendo daño. Estaba molesto. Fíjate lo que dice el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Hasta qué grado lo llevó la amargura? Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando en el corazón crece una raíz de amargura, se refleja en nuestro exterior, hermanos. Se refleja el desánimo. Por eso él dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Había amargura en el corazón y por lo cual lo reflejaba en su aspecto, que había un desánimo. Había un desánimo en la vida del salmista. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Esa palabra en el hebreo es, se marchita, se seca. La amargura marchita. La amargura seca el corazón. Seca el corazón. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan intolerante? ¿Por qué no te puedo decir nada? ¿Por qué? No sé qué tengo. Amargura. Amargura en el corazón. Amargura. ¿Cómo te puedo ayudar? No sé cómo puedas ayudarme. La verdad no sé. No sé, algo dentro de mí. Amargura. A ese grado se fue el salmista. A sentir que se secaba, me estoy secando. Al ver cómo prosperan los demás. Al ver cómo a los demás les va bien y a mí no. Sigo con la contrata de doña Mari. Y ya tengo que pedir otra contrata para pagar la de doña Mari. Y el otro hermano, yéndose de vacaciones. La amargura en el corazón. Vamos a ver a alguien que también tenía amargura. La amargura en la esposa de Job. La amargura en la esposa de Job. Cuando sufrimos tragedias. Cuando sufrimos tragedias, llega amargura a nuestra vida. Siempre hemos hablado de Job y decimos, wow, Job, y Job, y Job, y Job, y Job, y Job. Y cuando nos referimos a la esposa de Job decimos, híjole, pobre Job, ¿qué esposa le tocó? ¿Qué esposa tan perversa le tocó a Job? Mi pregunta es, ¿qué mujer dijera, yo quiero estar en los zapatos de la mujer de Job? Que en un día pierdes todo. Todo. No uno de tus hijos, todos tus hijos. Que pierdes casa, dinero, salud, la salud de tu esposo, pierdes todo. Y cuando lo vemos así decimos, no, pues la cosa cambia, ¿verdad? La cosa cambia. Podemos ver en la esposa de Job una ayuda idónea con un corazón dolido, afligido y amargado. Job capítulo 2, versículo del 9 al 10. Job 2 del 9 al 10. Job 2 del 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
Hermanos, la esposa de Job estaba destrozada, estaba devastada. Repito, había perdido a sus hijos, sus bienes. Ahora la situación de su esposo. ¿Quién quisiera estar en un lugar así? Al ver la miseria de su esposo y cuando él más necesitaba el apoyo, esta mujer, obviamente, en ella ya había una amargura de corazón. Le dice: ¿aún retienes tu integridad contra Dios? Y cuando lo leemos en la Reina Valera se oye muy cruel. ¿Aún retienes tu integridad contra Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Todavía le ponemos de la cosecha, ¿verdad? ¡Muérete! Así. ¿Te imaginas esa mujer perversa? Pero cuando lo ves en el hebreo, es así. Le dice ella: ¿aún retienes tu integridad a Dios? Maldice, le dice: déjate morir. La muerte es mejor que la vida. En el original así le dice: ¿aún retienes tu integridad con Dios? Déjate morir. La muerte es mejor que la vida. Nada más que la Reina Valera lo tradujo: maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Y cuando escuchamos maldice es así como blasfemar contra Dios. Déjate morir. Déjate morir. Vale más la muerte en este momento. Hermanos, la mayoría de las veces en el caos, en las peores circunstancias y en la aflicción, mostramos lo que hay en el corazón. Mostramos lo que hay en el corazón. Y muchas veces lo único que sale es un corazón amargado. En las buenas con el marido hablamos maravillas, de la mujer hablamos maravillas, pero no estemos enojados con ellas. ¿Por qué? ¿O con ellos? Porque ni me preguntes: oye, ¿y tu mujer? Ya sabes cómo es. ¿Y él cómo es? Pues así. ¿Así cómo? Pues así. En las buenas maravillas. Pero en las malas, ¿qué sale del corazón? Es lo que veíamos con Abigail, ¿no? Y Nabal. Abigail habló de su marido con quien tenía que hablar. No se fue con la mamá, ni con las amigas, ni con la tía, y mira cómo me trata y lo que por su culpa. Habló con quien tenía que hablarlo. Y lo habló cuando su familia corría peligro. Job le responde: no hables tonterías. No te comportes como una mujer que no tiene cerebro. Hermanos, cuando tenemos un corazón amargado, muchas veces hablamos tonterías. Muchas veces hablamos tonterías y decimos cosas sin sentido. Y en el momento de que estamos ahí, terminamos pecando contra Dios. Terminamos pecando contra Dios. Por eso dice Proverbios 10:19: en las muchas palabras, ¿qué? No falta pecado. Proverbios 10:19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahora entiendo por qué Pablo le dijo a los hermanos: la mujer calle en la congregación, que la mujer no hable, ¿verdad? Y no es porque Pablo las quisiera tener calladas y sumisas: usted no hable, usted no diga nada. No, simplemente que cuando el evangelio se empieza a extender y el evangelio empieza a proclamar que hombres y mujeres son igual, porque recuerda que en el mundo romano, en el mundo griego, la mujer siempre era inferior. La mujer era inferior. Los romanos decían: las mujeres nada más son para tener hijos y nada más. Pero cuando empieza a ver el evangelio que mujer y hombre son por igual, nada más que Dios ha establecido la autoridad, al varón lo ha puesto como mayor autoridad, pero siendo igual como personas, pues estos empezaron a querer ser iguales en la iglesia. A querer ser iguales.
a querer interrumpir, a querer hablar, a querer participar, a querer hacer, opacando al marido, queriendo responder ellas por él. Yo contesto, tú cállate. Dice Pablo, que no hablen en la congregación, que se queden calladas, que se queden calladas. Pero ese es el contexto. Yo sé que algunos hermanos se han ido al extremo donde dicen, las mujeres todas sientan aquí y no hablan en todo el momento. Es un extremo, hermanos. Es un extremo. La Biblia no se refiere a eso. Vamos a ver la amargura en Marta. La amargura en Marta. La amargura en nuestro servicio a Dios. ¿Cómo? ¿A poco también sirviendo a Dios crece amargura? Sí. Aún en el servicio a Dios puede crecer amargura. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 39. Lucas 10, versículo 38 al 39. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Quién eran Marta y María, hermanos? Marta y María eran las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que Jesús amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Para Jesús era siempre que pasaba por ahí, le era grato ir a la casa de Marta, María y Lázaro. Quiero pensar que en esa casa se respiraba armonía, ¿verdad? Eran hermanos que se amaban, que se querían, pero algo pasó, ¿verdad? Algo pasó. Muchas veces hemos predicado este texto y hemos dicho, ¿verdad? Hablando, en lugar de decir lo que la Biblia nos quiere enseñar, nosotros le ponemos a la cosecha. Marta era la carne siempre quiere hacer lo suyo, y María era el espíritu, siempre quiere estar presto al Señor. No, Marta no era la carne, Marta era la hermana de María, nada más. Eso dice la Biblia. No le pongamos de la cosecha, no queramos sacar principios bíblicos y espirituales, y Dios me reveló que no, lo que la Biblia dice, nada más. Entonces, Marta, hermanos, Marta era una gran anfitriona. Ella no se quejaba de las visitas de Jesús, y vaya que cuando venía Jesús, venía con sus discípulos, ¿verdad? No era así de que, ¿quién va a venir? Hay personas que no les gusta recibir a personas en su hogar, pero la Biblia nos habla de la hospitalidad. Marta no hacía distinción de personas. Así como llegaba Jesús con sus discípulos, los atendía, les servía, estaba siempre ahí. Pero la Biblia nos dice que debe permanecer en nosotros ese amor fraternal. La Biblia nos dice, no se olviden de la hospitalidad, porque algunos de ellos, sin saber lo que hicieron, hospedaron ángeles, refiriéndose a Lot, ¿verdad? Sin saber que eran ángeles. Entonces, cuando llega Jesús con los suyos, Marta era una mujer servicial. A ella no le tenías que decir lo que tenía que hacer, ella ya sabía. Empezó a poner la mesa, empezó a poner los platos, empezó a poner todo, sacó el vino. Estaba siempre presta, era su maestro, era el Señor, era Jesús a quien iba a atender, eran sus discípulos, eran sus hermanos. Estaba presta para hacerlo. Pero María dice que se queda sentada a escuchar a Jesús. Hermanos, María no era una perezosa. No, es que María como que era media flojita, ¿no? Por eso siempre le gustaba estar ahí a los pies de Jesús. No, ella sabía que Jesús no siempre estaba en su casa, y que cuando Jesús estaba en su casa era bueno aprovecharlo, era bueno escucharlo, ¿verdad? Sus ojos estaban puestos en Jesús, sus ojos estaban puestos en su enseñanza. Y dice Lucas capítulo 10, versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, ella estaba haciendo todo el trabajo y llegó y le dijo, Señor, ¿no te da cosa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Hermanos, Marta no estaba haciendo nada malo al trabajar, al servir así al Señor. Lo que estaba haciendo Marta era bueno. Era bueno. Se estaba esforzando. Empezó haciendo las cosas con amor. Nos dice 1 Corintios capítulo 16 versículo 14. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Marta inició haciendo todo con amor. Pero Marta se comenzó a molestar. Marta se comenzó a molestar. Recuerden, les repito, no era la primera vez que Jesús los visitaba. Algo, quizás esto ya había sucedido otras veces, pero algo ya había crecido en el corazón de Marta. Porque la palabra aquí, la palabra aquí donde dice que se preocupaba, dice, y Marta se preocupaba. Esa palabra preocupar viene del griego arrastrar todo alrededor. O sea, ¿qué empezó a hacer Marta, hermanos? Se comenzó a molestar. Comenzó a arrastrar todo alrededor. Empezó a mover la mesa así como con brusco, ¿verdad? Como cuando te ponen a hacer el quehacer. Hija, va a hacer el quehacer. Yo siempre todo. Y empiezas a mover las cosas y mueves el sillón y lo avientas y mueves tu cama. Y tu mamá, hija, ¿qué pasa? Marta empezó a mover todo, a arrastrar todo. Se empezó a molestar. Ponía los vasos en lugar de colocarlos así. Fuerte, ¿verdad? Aquí está el vaso. Cada uno. ¿Se lo pasas? ¿Se lo pasas? Muévete, pues agárralo, ¿no? Se comenzó a molestar. María, ¿me das permiso porque estoy barriendo? Y María se paraba, ¿verdad? Y Marta, ya se volvió a sentar María y, ¿qué más, Señor? Y Jesús, ¿me das permiso, Judas? ¿Me das permiso, Pedro? Estoy barriendo. Empezó en ella a crecer una actitud diferente. Comenzó a haber amargura en su corazón. María quitó la mirada de Jesús. Marta quitó la mirada de Jesús. De estar sirviendo primero con alegría al Señor, con gozo al Señor, quitó la mirada del Señor y creció una raíz de amargura. Hermanos, cuando quitamos nuestra mirada de Jesús y solo estamos viendo, cuando quitamos nuestra mirada de Jesús y hay amargura en nuestro corazón, solo estamos viendo lo que los demás hacen. Solo estamos viendo lo que los demás hacen. ¿Quién hace algo en la iglesia? ¿Quién no lo hace? ¿En qué sirve y por qué no sirve? Pero no para su bien, para desenvainar la espada nada más. Para desenvainar la espada. No para ayudarle al hermano y exhortarle y decirle, hermano, el ser miembro de una iglesia es involucrarnos, apoyar. Y todo miembro de una iglesia tiene que estar involucrado en alguno de los ministerios de la iglesia, porque está comprometido con la iglesia. No, nada más es para ver cómo lo puedo criticar. Comenzamos a estar en 2, 3 ministerios, no por amor al Señor, sino para demostrarle a los demás que sí se puede. Para demostrarles que sí se puede. Para demostrarles que faltan manos y que ellos están muy cómodos nomás sentados los domingos. Sí, hermanos, te confieso, y a veces en mi corazón ha crecido esa amargura. Quizás tengamos verdad en esa parte, pero hemos quitado la mirada de Jesús. Hemos quitado la mirada de Jesús. Cuando quitamos la mirada de Jesús y brota amargura del corazón, nos empezamos a comparar con otros. Con los mismos hermanos de la iglesia nos comenzamos a comparar.
porque hay amargura en el corazón. Marta se comenzó a comparar con María. Mira yo cómo sirvo, mira lo que yo hago. Y ella, nos comenzamos a comparar con otros, comenzamos a compararnos con los de la iglesia. Yo llevaría mejor ese ministerio que él. Yo llevaría mejor niños. Yo llevaría mejor adolescentes. Yo llevaría mejor jóvenes. Yo sería mejor que los sugieres. Yo limpiaría mejor que los que hacen el aseo. Es más, yo sería mejor que el pastor. Nos comenzamos a comparar. Yo soy mejor que él. Yo gobierno mejor mi casa que ellos. Yo gobierno mejor mi casa. Mi esposa es la que está mejor sujeta a todas las hermanas. Mi esposa. Yo soy el que mejor educa a su hijo o a sus hijos. Yo soy el que mejor los educa. Yo soy el que mejor los disciplina. Yo soy el que hago la instrucción más bíblica con mis hijos que ellos. Nos comenzamos a comparar. Nos comparamos con los demás matrimonios. Pues no estamos tan mal. Fíjate el matrimonio de María y Abraham. Fíjate, no estamos tan mal. Fíjate el matrimonio de Ale y de Daniel. Chécalo, compáralo, no estamos tan mal. Nos comenzamos a comparar. Cuando nuestra medida estándar debe ser ¿quién? Cristo. Y cuando comparamos en el servicio que estamos a cómo sirvió Cristo, vemos que no llegamos ni a los talones. Cuando comparamos nuestro matrimonio como Cristo trata a su iglesia, vemos que no llegamos ni a los talones. Cuando comparamos cómo Cristo estaba sujeto al Padre, vemos que nuestros hijos no están siendo disciplinados como deberían ser disciplinados. Pero hay una amargura en el corazón. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, por el privilegio especial, Romanos 12, 3, por el privilegio especial que Dios me ha dado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen ese buen juicio para formarse una opción de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. ¿Qué dice el Señor? No se comparen con los demás. No se comparen con los demás. Con quien debemos compararnos es con Cristo. Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús y brota esa raíz de amargura, nos jactamos de nuestras obras, de lo bien que según nosotros creemos que estamos haciendo las cosas. Hermanos, hay muchas personas que miden su nivel espiritual conforme a su ministerio. Me explico, su relación con Dios conforme a su ministerio. No estoy tan mal, sirvo en un ministerio. No es así. No es así. Los ministerios que son visibles nacen de una intimidad con Dios. Los ministerios no son para calmar a las personas. Los ministerios no son para entretener a las personas. Los ministerios no son para hacer sentir bien a la persona. Hay que darle un ministerio. No. Los ministerios nacen de una intimidad con Dios. Tenemos 6 años como iglesia local. Llega el hermano Israel y dice, pastor, he estado orando al Señor he estado orando al Señor y creo que hay una necesidad en la iglesia la cual nos está cubriendo. ¿Cuál, Israel? Los jóvenes adultos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Me das permiso de empezar a juntarlos y a trabajar y a ver? Y comenzar a ver, y teniendo la reunión con los hermanos de los lunes, le digo, era una necesidad que no habíamos visto. La teníamos descuidada. Y siempre decimos que los jóvenes se vengan con los varones, con los jóvenes, con jóvenes hombres, con los varones, y las mujercitas con las mujeres. Claro, eso debe de ser, porque ¿quién las va a enseñar? Pero también ellos deben tener su propio grupo. Entre ellos nada más que nada entre ellos edificarse, aprender. Y es algo que habíamos descuidado. Pero nació ¿de qué? De una intimidad con el Señor. No fue de que va a venir el hermano Israel, ¿qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Hermanos, no era el servicio de Marta lo que estaba mal.
sino su actitud hacia el servicio. No era el servicio de Marta lo que estaba mal, sino su actitud hacia el servicio. En el versículo 41, Lucas capítulo 10, versículo 41 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué hizo Jesús con amor? Le enseñó la tomografía a Marta de lo que había en su corazón. Le dijo: estás afanada y turbada, estás agitada, estás áspera, estás violenta, aún en mi servicio. Hay amargura en tu corazón, hay amargura en tu corazón. Hermanos, y la amargura brota cuando hay falta de perdón. La amargura brota cuando hay falta de perdón, cuando no obtenemos lo que queremos, cuando vemos que otros prosperan, cuando hay tragedias en nuestra vida, cuando creemos que nuestro servicio a Dios no es valorado, no lidiamos con lo ocurrido, no perdonamos. La amargura puede empezar a crecer como una semilla en nuestros corazones, echando grandes raíces. Marta tenía algo contra su hermana María. Había falta de perdón. Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa palabra dice: enójate, pero perdona. Porque ¿quién se enoja de la nada? ¿Quién está así y dice: ando bien enojado? ¿Quién? Y llegas a tu casa y te: ¿qué tiene, mi amor? No sé, nada más me enojé. Enojarte es porque te enojas con alguien. Por eso la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Enójate, pero perdona. Hermanos, ¿por qué duran tanto nuestras discusiones? ¿Por qué dura tanto nuestro enojo? Por falta de perdón. Por falta de perdón. Y cuando hay falta de perdón en nuestra vida, brota la amargura. Perdonar a otro es un acto de obediencia al Señor. Perdonar a otro es un acto de obediencia al Señor. Y en Cristo podemos encontrar el ejemplo, su supremo perdón. Cuando perdonamos, estamos guardando nuestro corazón de la amargura. Cuando la amargura crece porque el prójimo te hizo algo, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Perdonar. Hermanos, voy sobre el final. Tengamos cuidado de la raíz de amargura. Tengamos cuidado de la amargura que hay en nuestro corazón. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Fíjate lo que está diciendo el escritor aquí, Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El escritor dice: mira bien, no sea que brote de ti una raíz de amargura. Siempre debemos tener cuidado en no permitir que la raíz de amargura crezca en nuestro corazón. Esas raíces harán que estemos lejos de lo que Dios pide de nosotros. Dios desea que su pueblo viva en amor, gozo, paz y santidad, no en amargura. Por tanto, el creyente debe siempre vigilar diligentemente, estando en guardia contra los peligros de la amargura. Hermanos, porque la amargura no viene sola. La amargura siempre
viene acompañada de amigas. La amargura no viene sola. La amargura siempre viene acompañada de amigas. Y Efesios 4:31 nos dice la lista de las amigas. Efesios 4:31 al 32. Efesios 4:31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura. ¿A quién le está hablando aquí Pablo? A cristianos. Quítense de vosotros toda amargura, porque viene la lista de sus amigas: enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Pídanle al Señor que les quite toda amargura. ¿Qué dice? Quítense. Le estoy hablando a personas donde mora el Espíritu Santo. Quítense toda amargura. Así como le dijo a Timoteo, aviva, no dijo pídele a Dios que avive, aviva, es tu responsabilidad. Quítense de vosotros toda amargura. Toda amargura. Hermanos, ¿sabes qué hizo el salmista? Que sentía punzadas en su corazón, que estaba enojado, que sentía que su carne y su espíritu desfallecían. ¿Sabes qué hizo? Con este versículo termino. Salmo 73, versículo 17. Vamos a ver qué hizo el salmista. Fíjense lo que dice, Salmo 73, 17. Hasta que me fui a tomar, hasta que me fui de la iglesia, hasta que me alejé de los hermanos, hasta que por fin me dio el divorcio, o hasta que por fin me dio el ministerio. ¿No? ¿No dice así? ¿Qué dice? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué dice el salmista? Hasta que fui a la presencia de Dios y expuse lo que había en mi corazón, y fui un libro abierto a mi Señor. Fui a su palabra a meditar, a buscar a Dios en oración. Comprendí. Comprendí lo que había en mi corazón y comprendí el fin de ellos. La amargura no saldrá de tu corazón hasta que no seas sincero con Dios. Porque aún en la oración somos hipócritas. Aún en la oración con Dios queremos ser hipócritas. Señor, tú sabes que te amo, tú sabes, mi Dios, que yo, Señor, tú sabes que no tengo ganas de orar, pero aquí estoy. Señor, tú sabes que tengo un desánimo de leer tu palabra, pero lo haré. Señor, tú sabes que tengo algo contra el hermano, me irrita, me enoja su forma de ser, de actuar, contra mi esposo, contra mi esposa. Señor, abre tu corazón. Abre tu corazón hacia el Señor. Expon la raíz de amargura que está ahí en tu corazón. Cristo es nuestro ejemplo supremo. Él nunca pecó. Nosotros somos los que hemos ofendido y aún así
Él nos perdonó en la cruz, cargando con nuestro pecado y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Él no se amargó. Por el contrario, nos miró con pura misericordia y amor. Y todo aquel que reconoce su pecado y viene a Él con fe, Dios lo recibe borrando todo su pecado y haciéndolo su hijo. Hermano, quita tus ojos del hermano. Pon tu mirada en Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. La Biblia es el escáner. La Biblia nos ha hecho una tomografía. Y espero que en esta mañana realmente puedas ver qué tan grande está la amargura en tu corazón. Que vengas al Señor, lo expongas y pidas perdón a Dios y perdones a tu hermano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno y glorioso, porque en esta mañana hemos aprendido, Señor, sobre la amargura que brota en nuestro corazón. Teníamos algunos síntomas, Señor, de ella en nuestro corazón, pero no lo habíamos visto de esa manera hasta que venimos a la luz de tu palabra. Y nos tomas esa tomografía del corazón y vienes, Señor, y lo expones. Porque tu palabra dice, Señor, que tu palabra, perdón, Señor, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir nuestra alma, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en él. Tú conoces la intención de mi corazón, Señor, y que muchas veces mi corazón es perverso. Tú sabes, Señor, que he estado en desánimo porque hay amargura muchas veces en mi corazón y no quiero perdonar al hermano, pero tu palabra me manda a perdonar. Quizás he estado en amargura, Señor, porque he visto cómo otros prosperan y yo sigo en la misma situación. He estado en amargura, Señor, por las tragedias que han pasado en mi vida. He estado en amargura, Señor, quizás en tu servicio, porque inicio con gozo, Señor, sirviéndote a ti, pero quito mi mirada de ti y pongo la mirada en mi hermano. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre eterno y glorioso. No queremos tener esta raíz de amargura, ni que amargura brote de nuestro corazón, sino queremos que broten los frutos del Espíritu, Señor: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra las cuales, Señor, no hay ley. Yo te doy gracias por esta congregación, gracias por esta palabra que has hablado en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos el miércoles, por favor. Seguimos con nuestro estudio de la confesión de fe. Está poniéndose muy bueno el estudio de la confesión de fe. Entonces, no sé si